trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Al carajo. El pueblo no se mancha. Por Radio Vientos al Sur. ¡Recuerden, trabajadores! ¡Únanse! Bueno, abrimos el segundo bloque, pasamos el teléfono por si nos quieren mandar mensaje. Nos mandó ya Gaga, que nos saluda por el regreso y que ya está ahí escuchando como cada martes. Un beso, gracias. 11 28 63 2795 o en las redes de la radio o del programa Al Carajo el pueblo no se mancha. Bueno, ya lo tenemos acá en línea y vamos a charlar si no perdemos nada de tiempo porque va a ser muy rico seguramente. A Mario Escliar, docente allá en la provincia de Neuquén, formación docente allá en Neuquén, antropólogo y antes que nada amigo y compañero. ¿Cómo andas, Mario? ¿Escuchás? Hola, Marce, escucho perfecto. El título más importante siempre es el de amigo. Por eso lo dejé para el final. El de amigo y compañero quedaron para el final, Marito. Bueno, ¿cómo andás en estos días tan, no sé si ya hay calificativo para algunas cosas, pero bueno, tan movilizados, ¿no? Para ponerle ya un tema a la charla. Sí, desde todas las fibras, Marce. Desde la cosa más, si vale, como personal, subjetiva, íntima, porque la vida acá, yo vivo en San Martín de los Andes, le cuento a los oyentes, y vivo en un lugar en medio del bosque, entonces tengo una conexión con la tierra de una manera muy concreta, muy poética, en el día a día. Hoy estaba trabajando y empezó a nevar, salí con mi perra a caminar por el bosque un rato para despejarme de cosas que estaba haciendo. Entonces, desde ese lugar hasta el lugar más, si se quiere, político con mayúscula. El sábado hicimos un banderazo acá en San Martín, abajo una tormenta, una lluvia enorme y hermosa también, con muchísimo frío, y marchamos en un banderazo que hubo muchas organizaciones de acá y mucha gente que no suele movilizarse por otras causas, digamos, y sobre todo eso estuvo... Y esta vez sí. Sí, estuvo referenciado por el pueblo mapuche, que dijeron las hermanas y hermanos cosas muy significativas ahí en la cabecera del lago Lácar, acá en la costanera. Así que sí, son días de mucha movilización por todos lados, y después estábamos de paro, las docentes acá, y a la vez hicimos una clase pública en el Instituto de Formación Docente donde trabajo. Vinieron compañeras y compañeros de muchos lados, hubo un análisis muy rico y un debate muy interesante sobre este tema, que es absolutamente urgente y que, bueno, como ustedes vienen hablando y analizando en el programa, es parte de un rompecabezas perverso de recolonización o de profundización del coloniaje tremendo, pero esta es una pieza clave en la ley que están tratando de impulsar en el Senado. ¿Y qué pensás que el jueves? ¿Cómo la ves el jueves? ¿Hay chance de que no salga? Yo creo que el actor más importante hoy en esto que llamamos la correlación de fuerzas, ¿no? Cada vez que hay que dar una batalla hay que tenerla muy en cuenta. Y no nos viene yendo muy bien, ¿no? En correlaciones de fuerza. Pero digo, me parece que vuelvo al Mundial, ¿no? Por el primer bloque, que y no por el Mundial en sí, que tuvo bastantes cosas nefastas, pero sí por el famoso partido con Inglaterra y la bandera de Malvinas que tanto generó, no solo acá, sino en el mundo. Bueno, logró esa bandera un primer paso de, no voy a decir de victoria, pero por lo menos frenar en esos días que se trate la ley y patearla para el 6 de agosto, ¿no? Tener tiempo, digamos. Sí, yo creo que obviamente que los escenarios históricos no se pueden analizar por un solo factor, pero me parece que esa escena del Mundial, primero, ¿no? Hay elementos que son fortuitos, digamos, en la historia no puede pasar cualquier cosa, pueden pasar determinadas cosas, hay distintos escenarios. Obviamente esto que decís vos de las correlaciones de fuerza, los contextos, desde la mirada que sea en términos teóricos, políticos, hay que analizar, ¿no? El modo de producción, la situación económica, la superestructura, la base material, lo que quieras. Pero después, la verdad que lo que las personas y los grupos sociales hagamos, lo que llamamos en ciencias sociales la agencia, la capacidad de tomar decisiones, la voluntad, incide. Digo, primero hubo una cosa azarosa, porque jugamos con Inglaterra, porque así se dieron los partidos, también podíamos haber jugado contra otro equipo. Claro.
Y después pasó estos hinchas que tuvieron la fortuna, no sé, el privilegio de haber viajado al Mundial, que era una cosa absolutamente elitista, dolarizada, hicieron ese trapo, lo metieron en la cancha, en un acto de desobediencia y de resistencia, y después tuvimos jugadores de fútbol concretos. Esto no quiero hacer un análisis de la escena en sí de la bandera, pero hubo ahí protagonismo sin duda, creo que de Licha Martínez, de Lo Celso, que tuvieron la valentía de desobedecer al poder político, porque eso es lo que hicieron. Esos pibes sabían perfecto que lo que estaba pasando y que estaba prohibido y lo que había dicho Monteoliva y Burlich y Milei, y decidieron agarrar ese trapo y los otros chicos se pararon atrás. Digo chicos, la mayoría podrían ser mis hijos, ¿viste? O amigos de mis hijos, Sí, muchos sí. de ellos. Entonces, otros no, otros ya son más de nuestra generación, pero se pararon ahí, hicieron eso y eso generó, digamos, un efecto que obviamente en sí mismo no va a torcer nada, pero que produjo un despertar, un movimiento. Pero pensá que esta ley que están queriendo impulsar ahora, que ojalá que esta vez la podamos frenar de nuevo, ya tuvo otras frenadas. La primera frenada, porque estaba en la ley base, es esto. Lo Claro. frenaron los excombatientes de Malvinas, de La Plata, con un amparo, la primera vez. Mira, me había Y quedado ese dato claro, ahí esta es la quinta vez que perdido. se trata de meter extranjerización de la tierra. Ujú. La quinta vez que se trata de meter. La primera fue en la ley bases, que acá en Neuquén y en San Martín de los Andes en particular tenemos la triste historia de Lucila Krexel, que vendió su voto por una embajada, por la ley bases. Ella es de acá, hija Qué nieta de bárbaro. Zapac, Sí, del sí, viejo sí. Zapac. Y esta es la quinta vez. O sea, Hay y la vez herencia. pasada no hubo quórum porque estuvo la bandera de Malvinas de los chicos de la selección. Es así. Sí, sí, sí. No, por eso nos llevaba más a Entonces, lo que, más allá de todo eso, lo que generó esa bandera, ¿no? Porque hoy también ves un montón de remeras otra vez de las Malvinas son Argentina, con la misma frase escrita como ¿sí? Una bandera que se hizo remera, ¿no? sí, Pero me quedo con esto que decís vos, una desobediencia que se hizo remera. Y mientras vos hablabas, yo decía, ¿cuánta desobediencia nos está faltando como pueblo, ¿no? Para frenar estas cosas justamente. Porque ahí, sí. vos traías esto, está buenísimo, una desobediencia de esos jugadores al poder político y generó todo esto que generó. Bueno, ¿nos está faltando esa desobediencia como pueblo al poder político? Sí, y nos está faltando o queremos construir, digo, no quiero tener una mirada totalmente negativa, pesimista, pero tenemos que construir, falta mucho, que esa desobediencia también frague, cuaje en una alternativa política, en una alternativa Mm, política institucional, seguramente de nuevo tipo, que no repita fórmulas con las que no nos fue del todo bien, acuerdos superestructurales, cosas que no, pero esa energía desobediente, romper un poco el libreto, leer la correlación de fuerzas, pero no quedar preso de los posibilismos y nada más. Sí, yo creo que es algo que nos falta y que hay que seguir construyendo. Y me parece que, viste, a ver, esto lo charlamos con vos y me parece muy importante. Cuando nosotros ganamos un derecho, nosotros digo los sectores populares, el pueblo movilizado, la clase trabajadora, llamale como quieras, pero cuando exacto. ganamos un derecho y lo logramos traducir al terreno jurídico, llámese, no sé, el movimiento feminista, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o la ley de identidad de género, los trabajadores, si querés decir, el aguinaldo, cualquiera de los logros, a veces le llamamos conquistas, Histórico, a mí la sí, palabra sí. conquista no me gusta, la verdad, como palabra, me parece, es Sí, un verbo del poder dominante, pero sí, bueno, todo lo que justamente, ¿no? La conquistamos conquista, sí. y lo pasamos a la ley después, eh, es porque primero lo prefiguramos en el terreno social. Bueno, las Exacto. clases dominantes también hacen eso, porque si están queriendo meter la extranjerización de la tierra, es porque ya existe la extranjerización de la tierra. Ujú. Avanzaron mucho. Nosotros estamos hablando y yo miro por la ventana el cerro de enfrente de mi trabajo, el cerro Curruinca. Estoy en el departamento de Lácar, que está en el 55% extranjerizado, el cuarto más grande del país. Entonces, si están queriendo meter esto, es porque en el terreno social ya avanzaron bastante. Y es interesante en qué momento se produce algo como una chispa de conciencia colectiva y social. Ese momento, lamentablemente, no lo podemos elegir, lo tenemos que construir y a veces depende de contingencias, como fue esto de la bandera, los Ujú. combatientes de Malvinas. No puede pasar cualquier cosa, pero lo que pasa también depende de la voluntad de lo que hagamos y la capacidad que tengamos de desobedecer y de organizarnos. Yo creo que
que ojalá que se pueda frenar en este casillero del juego de la OCA que toca lo del Senado, pero yo veo que el panorama, más allá de la votación de pasado mañana, no es un panorama fácil, porque vos sabés que al principio cuando ganó Milei, yo lo caracterizaba más como un fenómeno donde tenía más peso lo nacional, ¿no? Como el hartazgo del pueblo sobre errores digamos, del pamperonismo en el gobierno, etcétera. Y a pesar, cuando fueron pasando estos años, fui cambiando un poco mi caracterización y entendiendo que obviamente que el proceso nacional y local del terruño tiene peso, pero hay algo ahí del orden global y mundial que está muy, muy fuerte. Y acá lo que está en juego, digamos, un proceso civilizatorio, realmente. Estamos en la encrucijada en que ya hace un tiempo y viene saliendo muy complicado de que la Argentina casi que puede dejar de ser lo que era, sin idealizarnos, pero lo que nos identificaba como una nación en algunas cosas distintas. Y bueno, hoy está peligrando y esta ley, viste, es medio una puñalada en el abdomen. Sí, sí. Esta te puede matar. Me quedo con dos cosas. La extranjerización de la tierra ya existe. Esto lo hemos charlado y yo justamente lo tenía mirado en la publicación tuya, donde esto del 55%, que es un montón, ¿no? Es un disparate. Y cuando charlamos el otro día hacíamos la analogía con la reforma laboral, ¿no? Que también costó defender que no salga esa reforma laboral, porque ya existía, de hecho, la reforma laboral en muchísimas ramas de la producción y del trabajo. Claro. O sea, no era fácil defenderla, porque existía, de hecho. Ibas a un repartidor o a un trabajador informal, que hoy ya pasa el 50%, y te decían, ¿qué derecho voy a perder si no tengo ninguno? Exacto. Entonces, y acá pasa lo mismo. Vos vas a discutir, a debatir, ¿no? sobre esta ley. No, mirá que nos van a sacar los ríos, nos van a sacar la tierra, y si esto ya no es esto tampoco. O sea, ya hay uno que tiene un lago y lo privatizó y se lo compró. Entonces, cuesta también. Desde ahí planteaba yo a veces, bueno, si nos falta esa desobediencia, porque también cuesta construirlo cuando de hecho sucede y mucho, ¿no? Pero iba también desde ahí, en perspectiva, ¿cuánto más significaría que esta ley salga la extranjerización de la tierra? Porque hoy hay un límite de 15%. Yo no tengo el dato si se cumple o no, pero ¿hasta dónde podríamos llegar? Sí, ahí creo que hay como dos cosas. Primero, hoy hay que bancar esta parada y armar la mayor, digamos, coalición social que se pueda para frenarla. Claro. En los términos que sea, digo, si hoy acá hay, por ejemplo, gente que está movilizada, guías de montaña, gente que en general no se moviliza por otras causas y hoy se está movilizando por esto, porque le toca sus intereses, gente que ama ir a la playa en el lago y es, no sé, por decirlo así, como re gorila o bastante antipopular, pero no quiere que le cerquen el último lago que le queda, porque quiere ir a pasar el domingo, el sábado. Hoy hay que armar la coalición más amplia que se pueda. Totalmente, y ganar esto. Pero mañana hay que pensar en términos con proyección histórica la relación nuestra como sociedad con la tierra, ¿no? Esta frase que de los pueblos indígenas y el campesinado, no somos dueños, somos parte. Yo quiero pensar esta ley y pensar esta coyuntura y pelear hoy contra el gobierno de Milei y el capital internacional concentrado, pero también mañana quiero pensar si somos tierra o vamos a vernos aparte de la tierra, porque hay un problema que es el problema de la dueñidad, ¿no? La idea de que nosotros estamos afuera de la naturaleza y la podemos mercantilizar, comprar, vender, eso es lo que hay que discutir de fondo, y eso es discutir la idea de país también, sin duda. Hermoso. Eso por un lado, ¿viste? Y después no se cumple porque, y es un problema verlo globalmente. Hoy, por los análisis que estuve haciendo, estuve leyendo mucho, de hecho en la clase pública de ayer en el profesorado, el compañero Pablo Gregorio del CONICET hizo una clase magistral al respecto de esto. Hoy a nivel del país vos tenés solo que es un montón, igual, el 5% de la tierra total del país extranjerizada. Es una banda, pero está muy lejos del 15% que daría la ley actual, la que está vigente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta desesperación por sacar los topes de extranjerización si todavía les faltaría el 10%?
Claro. Y uno ahí, porque el engaño ahí es lo que fue siempre en Argentina. La tierra que es valiosa, que vale en función de un momento histórico para el capital. Acá los pedreros de Neuquén no valían nada y por eso mandaban a las comunidades mapuches cuando las desalojaban, y hace unos años se dieron cuenta que ahí abajo estaba Vaca Muerta. Y eso que era un pedrero se convirtió en una mina de oro, ¿no? Exacto. Entonces, creo que la trampa ahí de la extranjerización no es lo del 5, el 10 o el 15, Más sino que tiene que ver porcentaje. con que hay que mirarlo departamentalmente, hay que mirarlo localmente. ¿Cuál es la tierra que hoy le interesa a las clases dominantes y al proyecto, digamos, del capital financiero, etcétera? Y son las tierras sabemos, ¿no? Con minerales, lo que llaman tierras raras, el litio, todo eso, Ujú. donde hay agua Agua dulce. dulce, y los territorios de frontera, porque ya ahora está claro que el poder, digamos, las clases dominantes transnacionales tienen un proyecto de sociedad prácticamente sin Estado, totalmente gobernado por el mercado, la inteligencia artificial, todo el delirio de Peter Thiel y todos esos, Sí. que es un delirio apocalíptico, absolutamente distópico, pero que tiene carnadura real, es un proyecto político real, no es una fantasía. Claro, Entonces, claro, totalmente. lo que tenés que mirar son esos departamentos, porque viste la ley actual lo que plantea es el 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, o sea, departamental. Y vos ahí tenés algunos departamentos que tienen esas tierras clave, que son tierras que hoy le interesan al poder, como el que vivo yo, o el de acá al lado, que es Coyoncura, yo estoy en Laca, el Coyoncura también, donde ahí tenés que construir el límite. Exacto. Porque después hay tierra que no vale nada y te van a hacer el promedio y te van a decir, bueno, pero llegamos al 15. Hoy la desesperación es por esos que nosotros llamamos bienes comunes y ellos llaman recursos naturales. Eh, y luego de discutir eso, el tema de la extranjerización, me parece que también hay que discutir la concentración de la tierra. Porque obvio que es un problema que Ted Turner o algún gringo tenga 20.000 o 200.000 hectáreas como tienen acá, pero para mí también es un problema que esa tierra la tenga un empresario argentino, Ujú. y después las personas comunes, los laburantes, no puedan tener un lote para vivir, ¿viste? Entonces hay que discutirlo Exacto. todo junto. El problema de la extranjerización es también el problema de la concentración de la tierra y en última instancia es el problema de pensar o concebir la tierra como una mercancía y no Ujú. concebirla como lo que somos territorio y todos tenemos que tener un lugar en nuestro territorio como tenemos que tener un lugar en nosotros mismos. Si no, no hay futuro ni humano ni con las otras especies. Yo creo que quiero discutir todo ese dominó de cosas, ¿viste? Bueno, me encanta. Yo sabía que iba a pasar esto, que íbamos ya del tiempo, pero yo quiero seguir hablando 1 hora y media, porque aparte, digo, a la gente que está escuchando, con Malo tenemos esas cosas, a veces no podemos hablar y hablamos 1 hora, 1 hora y media por teléfono, porque hablamos de todas estas cosas, justamente. No, y qué bueno que, aparte de querer llamarte, porque sé que siempre traes cosas ricas para que escuchemos y aprendemos también, porque me parece importante que hables de allá de la Patagonia, ¿no? Porque en esto que vos marcás muy bien, ¿no? Ahí tenés que marcar el límite en los territorios que le interesan. De hecho, mediáticamente la discusión sobre la ley de tierras se habla todo el tiempo de la Patagonia. No, no se habla, y no por ser despectivo con nadie, no se habla mucho del litoral, de esto, del otro, o una parte, pero se hace mucho más hincapié en la Patagonia, ¿no? Bueno, en la reserva de agua y en todo lo que conocemos. Entonces, era importante Sí, también hablar con vos que estás allá, digamos. sí, sí, sabemos que estamos en un lugar, en un territorio que es muy codiciado, que también tiene una resistencia ancestral desde hace mucho, mucho tiempo. Este es un territorio en el cual en su momento el Estado español no pudo entrar Ujú, no pudo colonizarlo, ¿no? ujú. Y recién pudo ingresar el Estado argentino con el genocidio llamado Campaña del Desierto hace menos de 150 años. Entonces acá la resistencia y la memoria están muy vivas. No hace tantas generaciones que pasó eso. Y mucha Y luz. Y sabemos que Santiago no murió en vano, ¿no? No ujú, fue asesinado en vano por es la gendarmería. totalmente, que el 1 de agosto se cumplió el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, después lo asesinaron a Rafa Nahuel para confirmar que efectivamente Ujú. querían hacer asesinatos políticos, eso lo hizo Patricia Burlich. Y sabemos que estamos hoy acá en la Patagonia, en el centro de los intereses del poder concentrado, eh, y no somos los únicos, digamos, ¿no? Y hay una cosita más, porque me parece importante también para algo de territorialidad política.
me fijé y muchos de los departamentos que están más extranjerizados, que quedan en Misiones, en Salta y acá en Neuquén, Ujú. no todos, pero muchos de esos provincias tienen gobiernos que podríamos llamar provincialistas. ¿Sí? Acá Rolo Sí, sí, Figueroa, sí. el ex MPN, ahora se llama Neuquinidad, que es una gran paradoja, ¿no? Una neuquinidad sin argentinidad. En Misiones, que ahora están medio peleados, ¿no? Pero pasa el agua con Rovira. ¿Esto Ujú. qué quiere decir? Digamos, los Los provincialismos feudos al servicio del poder. finalmente terminan balcanizando, ¿no? Te quedás sin país porque están tan preocupados solamente por acumular y mantener el poder en sus provincias, que esto es esta es la verdadera pesada herencia del menemismo. La Constitución del 94 que delegó en las provincias muchas decisiones, la educación, la salud, etcétera, etcétera, deterioró mucho la idea del país. A mí me encantaría tener una patria grande y peleamos por eso, Latinoamérica y todo, pero está deteriorada la idea del país. No es casualidad que lo mismo que con la ley de glaciares, ¿viste esto? Y ahora están queriendo hacer lo mismo, que cada provincia se encargue. Porque esos Claro. provincialismos que balcanizan la idea de nación, la idea de patria, y terminan siendo o más débiles o más entreguistas a la hora de negociar. Y no importa si son débiles o entreguistas, todo es el mismo, te dejan sin tierra. Me quedo pensando un montón de cosas, Malo, para seguir hablando. Y bueno, sí, yo decía las provincias también donde no se discute mediáticamente, porque sí, justamente esas provincias ya están hace rato bajo este sistema político que muy bien traes, hiper extranjerizadas, y mencioné el litoral y tenés toda la salida, ¿no? Del río Paraná y toda la fuga de Claro. capitales por el río de Paraná y los pulpos de siembra ahí instalados en los puertos y Cargill. Y bueno, podemos hablar, por eso digo, podemos hablar horas, porque sí, es verdad, todo está, me parece, hiper extranjerizado, pero me parece que en la Patagonia hay una disputa y que me parece, y me quedo con esto quizás, ¿no? Que vos decís, no pasó hace mucho tiempo, hay una memoria activa y hay una lucha activa, me parece, en la Patagonia, para seguir defendiendo ese territorio. Sí, la tratamos de construir todos los días, hacemos esfuerzos muy grandes de todas las identidades que somos acá. Eh, Cuesta mucho, las distancias son muy grandes, a veces no es tan fácil articular, pero se pelea todos los días y yo veo que en este escenario particular hay buenas condiciones, hay entusiasmo y hay por ahí un grado de conciencia interesante. Obviamente que eso se traduzca o no en el voto de los, entre comillas, representantes políticos de esta provincia Bueno, y la Patagonia en general, es muy difícil porque, bueno, para cerrar así, más polemizando a propósito, de manera más transgresora, no por nada cuando la basura de Milei ganó con el discurso de la casta política. Él ujú, ahora es más casta que todo, siempre lo fue, ya lo sabemos, pero esa idea de casta política hay que analizarla, pero es una idea real, es una idea exacto. real. Entonces es muy difícil torcer algunos votos y todo, Ujú, porque esta gente es un personal político estable y está viviendo en una realidad paralela del pueblo. Pero ujú. bueno, eso es algo que tenemos que torcer y como empezamos la charla, ¿no? Construir alternativas políticas cuesta mucho y es un momento difícil, pero no hay que dejar de intentarlo. Bueno, me encanta y ya te comprometo que cuando andes por Buenos Aires, si tenemos programa al aire, tenemos que hacer un programa entero acá charlando. Lo he hecho con otros compañeros, así que con mucho placer vamos a hacer uno con vos, Mato, porque nos quedan pendientes mil cosas, pero ya nos pasamos de tiempo. Dale, dale. Estamos hiper atrasados, llega otro programa aparte ya en un cachitito. Así que bueno, gracias amigo por todos estos conceptos, por esta mirada, por esta lucha también. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Cerrá vos. Un abrazo muy grande y gracias por hacer el programa. Dale. Esos aportes desde la comunicación popular son claves, posta que son claves. Gracias. Abrazo.